Contacto, fue el primer transistor capaz de obtener ganancia, inventado en 1947 por J. Bardeen y W. Brattain. Consta de una base de germanio, semiconductor para entonces mejor conocido que la combinación cobre-óxido de cobre, sobre la que se apoyan, muy juntas, dos puntas metálicas que constituyen el emisor y el colector. La corriente de base es capaz de modular la resistencia que se ve en el colector, de ahí el nombre de transfer resistor. Es difícil de fabricar, frágil, y ruidoso. Transistor de unión bipolar. El transistor de unión bipolar, o BJT por sus siglas en inglés, se fabrica básicamente sobre un monocristal de germanio, silicio o arseniuro de galio, que tienen cualidades de semiconductores, estado intermedio entre conductores como los metales y los aislantes como el diamante. Sobre el sustrato de cristal, se contaminan en forma muy controlada tres zonas, dos de las cuales son del mismo tipo, NPN o PNP, quedando formadas dos uniones NP. Transistor de unión unipolar o defecto de campo. El transistor de unión unipolar, también llamado defecto de campo de unión JFET, fue el primer transistor de efecto de campo en la práctica. Lo forma una barra de material semiconductor de silicio de tipo NOP. En los terminales de la barra se establece un contacto ónico, tenemos así un transistor de efecto de campo tipo N de la forma más básica. Si se difunden dos regiones P en una barra de material N y se conectan externamente entre sí, se producirá una puerta. A uno de estos contactos le llamaremos surtidor y al otro drenador. Aplicando tensión positiva entre el drenador y el surtidor y conectando a puerta al surtidor, estableceremos una corriente, a la que llamaremos corriente de drenador con polarización cero. Con un potencial negativo de puerta al que llamamos tensión de estrangulamiento, cesa la conducción en el canal. Fototransistor. Los fototransistores son sensibles a la radiación electromagnética en frecuencias cercanas a la de la luz visible. Debido a esto su flujo de corriente puede ser regulado por medio de la luz incidente. Un fototransistor es, en esencia, lo mismo que un transistor normal, solo que puede trabajar de dos maneras diferentes. Como un transistor normal con la corriente de base y modo común. Como fototransistor, cuando la luz que incide en este elemento hace las veces de corriente de base. IP. Modo de iluminación. Circuitos integrados. Un circuito integrado FI, también conocido como chip o microchip, es una pastilla pequeña de material semiconductor, de algunos milímetros cuadrados de área, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos generalmente mediante fotolitografía y que está protegida dentro de un encapsulado de plástico o cerámica. El encapsulado posee conductores metálicos apropiados para hacer conexión entre la pastilla y un circuito impreso. Tipos. Existen tres tipos de circuitos integrados. Circuitos monolíticos. Están fabricados en un solo monocristal, habitualmente de silicio, pero también existen en germanio, arseniuro de galio, silicio germanio, etc. Circuitos híbridos de capa fina. Son muy similares a los circuitos monolíticos, pero, además, contienen componentes difíciles de fabricar con tecnología monolítica. Muchos conversores AOD y conversores DEOA se fabricaron en tecnología híbrida hasta que los progresos en la tecnología permitieron fabricar resistores precisos. Circuitos híbridos de capa gruesa. Se apartan bastante de los circuitos monolíticos. De hecho suelen contener circuitos monolíticos sin cápsula, transistores, diodos, etc., sobre un sustrato dieléctrico, interconectados con pistas conductoras. Los resistores se depositan por serigrafía y se ajustan haciéndoles cortes con láser. Todo ello se encapsula, en cápsulas plásticas o metálicas, dependiendo de la disipación de energía calórica requerida. En muchos casos, la cápsula no está moldeada, sino que simplemente se cubre el circuito con una resina epoxi para protegerlo. En el mercado se encuentran circuitos híbridos para aplicaciones en módulos de radiofrecuencia RF, fuentes de alimentación, circuitos de encendido para automóvil, etc. Clasificación. Atendiendo al nivel de integración, número de componentes, los circuitos integrados se pueden clasificar en SSI Small Scale Integration, pequeño nivel. De 10 a 100 transistores. MSI Medium Scale Integration, medio. 101 a 1000 transistores. LSI Large Scale Integration, grande. 1001 a 10.000 transistores. VLSI Very Large Scale Integration, muy grande. 10.001 a 100.000 transistores. VLSI Ultra Large Scale Integration, ultra grande. 100.000, 1 a 1.000.000 transistores. GLSI Giga Large Scale Integration, giga grande. Más de 1.000.000 de transistores.
En cuanto a las funciones integradas, los circuitos se clasifican en dos grandes grupos. Circuitos integrados analógicos. Pueden constar desde simples transistores encapsulados juntos, sin unión entre ellos, hasta circuitos completos y funcionales, como amplificadores, osciladores o incluso receptores de radio completos. Circuitos integrados digitales. Pueden ser desde básicas puertas lógicas en OR, NOT hasta los más complicados microprocesadores o microcontroladores. Algunos son diseñados y fabricados para cumplir una función específica dentro de un sistema mayor y más complejo. En general, la fabricación de los TI es compleja ya que tienen una alta integración de componentes en un espacio muy reducido, de forma que llegan a ser microscópicos. Sin embargo, permiten grandes simplificaciones con respecto a los antiguos circuitos, además de un montaje más eficaz y rápido. Fin. A todos muchas gracias por su atención.